Muy buenos días, jóvenes. En esta ocasión retomaremos el tema de los logaritmos para analizar sus propiedades. Propiedades de los logaritmos. Primera propiedad. Logaritmo de la unidad. Es cuando en el argumento aparece 1. Decimos que el logaritmo de 1 es igual a 0 y eso es porque un número a elevado a 0 es igual a 1. Logaritmo de la base. Se refiere a cuando la base y el argumento son iguales. Entonces el resultado del logaritmo será 1, porque cuando se eleva un número a un exponente 1 nos da como resultado el mismo número a. Logaritmo de la multiplicación. Es cuando en el argumento hay un producto. Entonces tenemos que el logaritmo de esa multiplicación es igual al logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Logaritmo de la división. Cuando en el argumento hay una división, este logaritmo también se puede desdoblar en dos logaritmos separados por el signo de resta. El primer logaritmo sería logaritmo del dividendo y el segundo logaritmo sería logaritmo del divisor. Quinta propiedad. Logaritmo de una potencia. Es cuando el argumento es una potencia. Entonces, en este caso, el exponente se puede trasladar delante del logaritmo y quedar como un coeficiente. Decimos entonces que el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base del argumento. Y cambio de base es cuando tenemos que un logaritmo se puede escribir como el logaritmo del argumento dividido entre el logaritmo de la base. Esta base b puede ser cualquier número real positivo diferente de 1. Desarrollar la expresión logaritmo en base 2 de x por y al cubo dividido entre z. Veamos en la solución. Vamos a agarrar el puntero. Ajá, correcto. Entonces, este logaritmo tiene en su argumento multiplicación, potenciación y división, pero en este caso vamos a aplicar logaritmo de la división porque está claramente definido lo que es el dividendo y el divisor. Entonces nos va a quedar logaritmo en base 2 del dividendo menos logaritmo en base 2 del divisor. En cuanto a este argumento ya no podemos hacer más nada porque está reducido a su mínima expresión, pero este argumento tiene multiplicación y tiene potenciación. En ese caso vamos a aplicar entonces logaritmo de la multiplicación y nos va a quedar logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de y el tercer elemento se baja igual. Ahora, en este argumento x no hay más nada que hacer, ya está en su mínima expresión, pero este argumento es una potencia, entonces podemos aplicar logaritmo de una potencia y trasladar el 3 como coeficiente hacia adelante. Nos queda entonces logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de y, pero con un coeficiente 3, menos logaritmo en base 2 de z. Siguiente ejemplo. Igual que el anterior, vamos a desarrollar esta expresión. Logaritmo en base 5 de raíz cúbica de m cuadrado dividido entre x más y. Solución. También aquí tenemos una división y está claramente expresado el dividendo y el divisor. Entonces nos va a quedar logaritmo en base 5 del dividendo, que es raíz cúbica de m cuadrado, menos logaritmo en base 5 de x más y. Aquí tengo que recalcar que el argumento es un binomio. En ese caso no se pueden separar porque no hay un logaritmo de la suma. Lo que hay es logaritmo de la multiplicación, de la división y de la potenciación. Cuando veamos entonces aquí signos de más o de menos vinculando las variables, las dejamos así como binomios expresados. Entonces, en este otro argumento, lo que tenemos es una raíz, no tenemos una propiedad de la raíz.
pero sabemos que la raíz se puede, los radicales se pueden escribir como una potencia, donde el exponente va a quedar siendo numerador del exponente y el índice va a quedar siendo denominador. Entonces podremos aplicar logaritmo de una potencia y nos va a quedar entonces 2/3 acá de coeficiente, logaritmo en base 5 de m, menos logaritmo en base 5 de x más y. Y hasta allí no podemos hacer más nada. Ahora, en un día soleado vamos a simplificar hasta obtener un solo logaritmo. Tenemos aquí una expresión que tiene 3 logaritmos y vamos a simplificarla y convertirla en un solo logaritmo. Copiamos nuevamente. En este tipo de problema usted lo que tiene que ver primero son los coeficientes. Aquí hay un coeficiente 3/4 y aquí hay un coeficiente 2. Aquí hay un coeficiente 1, pero ese coeficiente no está visible, así que no nos va a afectar. Quiere decir que cuando hay coeficientes delante de los logaritmos podemos aplicar logaritmo de una potencia, pero en reversa. Entonces, nos va a quedar logaritmo en base b de x más y elevado a 3/4. Tenga cuidado que este 3/4 exponente está afectando a todo el binomio, por lo tanto debe ir fuera del paréntesis. En el caso del 2 se traslada a exponente de x, no importa que vaya dentro de paréntesis o fuera de paréntesis porque igual tiene el mismo significado. Ahora tenemos entonces 3 logaritmos y no tiene el coeficiente visible delante, pero aquí hay una expresión que es un binomio con exponente, una potencia con exponente fraccionario. Allí lo que tenemos que hacer antes de aplicar las propiedades es convertir esa potenciación en radicación, que es una forma más sencilla de visualizarla. Entonces nos va a quedar logaritmo en base b de raíz cuarta, porque el denominador es 4, del binomio x más y elevado a 3. Ese binomio debe ir dentro de un paréntesis y el exponente fuera del paréntesis. Ahora sí, entonces podemos fusionar estos dos logaritmos que tienen un signo de más entre ellos como el logaritmo de una multiplicación. Nos va a quedar de esta manera. Logaritmo en base b de x cuadrado por raíz cuarta de x más y al cubo, y el otro logaritmo lo bajamos igual. Nos quedan ahora dos logaritmos que tienen un signo de menos entre ellos, entonces podemos aplicar logaritmo de una división pero en reversa. Ahora es un solo logaritmo y el primer argumento va en dividendo y el segundo argumento va en divisor. Y ya logramos el objetivo que queríamos. Ahora parece que tenemos una noche muy oscura. Vamos entonces a resolver en este contexto este ejemplo. Hallar el valor de la expresión 5 logaritmo de 2 más logaritmo de 3 menos logaritmo de 6, conociendo que el logaritmo de 2 es más o menos aproximadamente 0,301. Veamos. Resolvemos como en el caso anterior. Vamos a fusionar estos tres logaritmos y convertirlos en uno solo. Lo primero que tenemos que ver son los coeficientes. Aquí aparece un coeficiente que lo vamos a trasladar como exponente del argumento. Entonces nos va a quedar logaritmo de 2 elevado a 5 más logaritmo de 3 menos logaritmo de 6. Aquí vemos una potencia, pero esta potencia se puede resolver y cuando una operación se puede resolver, se debe resolver. Tenemos ahora logaritmo de 32. Estos dos logaritmos, los dos primeros, los podemos fusionar como un solo logaritmo aplicando logaritmo de un producto. Nos queda entonces logaritmo de 32 por 3 que nos da 96. Ahora nos quedan dos logaritmos separados por un signo de resta, por lo tanto aplicamos potencia de un cociente pero en reversa. Vamos a tener logaritmo del primer argumento entre logaritmo del segundo argumento. Pero esta es una división que la podemos resolver, entonces vamos a resolver. Me queda el logaritmo de 16. Llegamos aquí a un punto en que no podemos resolver con calculadora, entonces nos tenemos que ingeniar. Vamos a recordar que tenemos acá una pista, dice logaritmo de 2 es más o menos 0,301. Eso nos indica entonces que debemos convertir este 16 a una potencia de
base 2, es decir, debemos descomponer el 16 y nos va a quedar logaritmo de 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es lo mismo que 16, pero ahora podemos aplicar logaritmo de una potencia y trasladar el 4 hacia adelante como coeficiente. Nos va a quedar 4 por logaritmo de 2. Ahora sí, logaritmo de 2 tenemos aquí y acá arriba tenemos que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,301. Entonces vamos a reemplazar y nos va a quedar 4 por 0,301. Finalmente multiplicamos y nos queda 1,204, que sería el valor de la expresión inicial. Ahora tenemos una tareita llena de flores para que se animen a resolverla. Hasta la próxima, jóvenes.